Hola, apreciable televidente, me da mucho gusto el programa Cápsulas de Vida. Quiero leer un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 9 y 10, donde dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien, vamos a entrar en el tema de hoy, que se llama la culpabilidad. La culpabilidad se ha definido como un sentimiento de pecaminosidad, de hacer el mal o de dar el nivel correcto. Dios creó en nosotros una conciencia, el discernimiento moral para evaluar nuestros actos y nuestra conducta en función del bien y del mal. Hay dos clases de culpabilidad: la culpabilidad real y los sentimientos de culpa, dicen algunos estudiosos. La culpabilidad real se debe a la violación de la ley de Dios. Esto es pecado, puesto que es raro que el pecador esté dispuesto a enfrentarse a sus actos a la manera establecida por Dios. Para poder experimentar un alivio, sufre las consecuencias como las sufrió Adán en el jardín del Edén, cuando Dios viene para visitarlo. Adán y Eva fueron un ejemplo excelente de culpabilidad real. Vemos que Dios viene para platicar al aire del día y le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán, que ahora tenía sentido de culpa, dice: tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿por qué tuviste miedo? Y ahí entra un diálogo grande en donde se culpan el uno al otro, hablando de Adán y Eva. La desobediencia dio como resultado la culpabilidad. Su culpa, su relación con Dios ahora estaba rota, y ellos lo saben. Por ello los resultados fueron la enajenación, porque eso es lo que hace la culpabilidad. Hace que el ser humano se esconda, huya, trate de vivir la realidad. Y la convicción del pecado en la vida de ellos. Por eso ellos corrieron de delante de Dios, tratando de ocultarse, con el fin de no tener que afrontar las consecuencias de su conducta. Por supuesto, Dios los encontró. Sin embargo, ellos intentaron negar su propia responsabilidad. Adán culpó a Eva. Eva, la mujer que tú me diste, dijo Adán. Y Eva acusó a la serpiente. Y así fue, pues, que la culpabilidad entró en el sentido de la raza humana. Habían intentado cubrirse ellos su desnudez con hojas de higuera. Se hicieron delantales con hojas de higuera, porque ellos ahora sabían que Dios los acosaba con su pregunta: ¿en dónde estás tú? ¿Quién nos dijo que estaban desnudos? Y comienza el tremendo diálogo. El Señor los obligó a afrontar ese tremendo problema de su culpabilidad. Luego Dios hizo la expiación de su pecado, pues la Biblia dice que los vistió con túnicas de pieles y los cubrió, estableciendo el principio del sacrificio y del derramamiento de la sangre de Cristo, que es la que limpia y borra el pecado, en este caso el pecado de la culpabilidad. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia de cómo afrontar la culpabilidad real es el caso del profeta Natán, que Dios envía para que David sea confrontado directamente hacia el pecado de adulterio y de homicidio, abriendo de ese modo la oportunidad para que David pueda encontrar el camino al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Según de Samuel capítulo 11 hasta el capítulo 12 verso 25, y todo el Salmo 51 enseñan acerca
de la culpabilidad que David siente y del arrepentimiento que ahora él comienza a practicar en su vida, porque estaba consciente que era culpable. Contra ti he pecado, dice la Biblia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En sí, todo el Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento de David, porque se sentía culpable. Los sentimientos de culpa se asocian a menudo a muchas circunstancias, como males emocionales derivados de experiencias negativas, que la mayoría de ellas están situadas en la infancia, cuando somos niños. Por lo común, las personas que tienen estos sentimientos ponen una opinión muy baja, o tienen una opinión muy baja de sí mismos. Eso es lo que hace la culpabilidad. Se consideran inadecuados, no pueden hacer nada bien porque carecen de valor. Por eso muchos de ellos caen o se entregan sin freno alguno a un estado de depresión, a un estado depresivo. Parece que no pueden o no son capaces de liberarse de esos sentimientos de culpa. Aunque traten de hacerlo con toda su fuerza, tratan de huir, como lo hizo Esaú, pero la Biblia dice que no pudo, aunque procuró con lágrimas eso. Quizás tú que me estás mirando, mi querido amigo, mi querida amiga, joven o adulto, anciano, tengas algunos recuerdos y de experiencias en los que tú has fallado, o en los que hemos fallado como seres humanos, de una manera o de otra, y nos sentimos culpables. Hay un sentido de culpa, hay una tremenda culpabilidad que no nos deja dormir, que no nos deja ser felices, porque sabemos que le hemos fallado a nuestros semejantes, le hemos fallado a Dios, o le hemos fallado a nuestro ser querido. Hoy estoy aquí para decirte que hay salida, que hay solución para ti. No importa lo grave de tu caso, qué es lo que tú hayas hecho, en dónde tú hayas fallado. En la Biblia nosotros encontramos algunos principios poderosos para salir nosotros de este estado de culpabilidad. ¿Cómo podemos, o cómo tú y yo podemos ser libres de ese sentido de culpabilidad? En primer lugar, tenemos que arrepentirnos. El camino verdadero y correcto hacia la verdadera libertad en todos los ámbitos de la vida del ser humano se llama arrepentimiento. Un arrepentimiento no externo, superficial, en el que tratemos de que la gente nos vea y se convenza, no, sino un arrepentimiento verdadero delante de Dios, cuando tenemos sentido y conciencia de que de verdad queremos dejar el pecado. Proverbios 28:3 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el camino. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado delante de Dios de verdad, entonces nos apartamos de ello. Estamos demostrándole a Dios y a nuestros seres queridos que hemos cambiado y que ese pecado ha quedado borrado, sepultado y no existe más. Hebreos 10:22 dice que nos acerquemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. La segunda cosa, cómo ser libre de la culpabilidad, es recibir la limpieza de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para quitar el pecado. Bien dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra pecado es errar o no dar en el blanco. La Biblia dice en 1 Corintios 6:11 que ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Hebreos 9:13 dice y 14 que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que asistir a una iglesia y tenemos que alimentarnos de la palabra. Hoy quiero que hagas una oración conmigo y recibas al Señor en tu vida y puedas ser libre de la culpabilidad. Repite esta oración: Señor Jesucristo, en estos momentos yo me arrepiento de mis pecados, te doy mi corazón, entra en él, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a todo lo malo y declaro que el sentido de culpa ahora se va por el poder de tu sangre y por el poder de tu palabra.
Gracias en el nombre de Jesús. Ahora eres hijo de Dios, lavado, santificado y justificado delante de Dios. Llámanos a los teléfonos aparecidos en pantalla y te invitamos a nuestra congregación. Gracias, fue un placer saludarte. Hasta luego. Adiós.